Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 2 del mes 4 del año 2026, concerniente al día 15 del mes de Nisan. Hoy es la celebración de la fiesta del Pesa, el día señalado para no hacer ninguna obra de siervo, porque pues es el día de nuestra libertad. Estuvimos en la noche, en la vigilia del Pesa, pues haciendo una explicación y una celebración de la conexión con la fiesta del Pesa. Ahora pues somos responsables como los custodios de esa sabiduría que se perdió y que quizás se convirtió en simple tradición, y que ahora pues recordamos esas palabras que Yeshua, nuestro Mesías, le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, pues ese pueblo, el pueblo judío, que quedó como custodio de esa sabiduría, y que ahora pues aprender a adorar y enseñar qué es una verdadera adoración, porque allí quedó pues esa responsabilidad, que también se ha perdido y que se cambió por creencias religiosas y por imposiciones y por una cantidad de cosas que es muy importante aclarar. Entonces, pues para que no se vuelva tradición, sino una conexión. Los panes sin levadura, o el Lejem Masot, y el Sefirot Omer, o la cuenta de las gavillas. Y entonces, como hay que filtrarlo todo por las escrituras, pues leemos el libro de Éxodos, Shemot, capítulo 12, verso 1 hasta el 13, 22, donde narra pues la salida de la esclavitud del pueblo de Israel, que no es un pueblo como tal, sino las almas que salen libres de su cuerpo, trayendo una muerte al sistema y un nacimiento de nuevo al reino de los cielos. Entonces estuvimos explicando todo este tema de la importancia de la obra de Yeshua en el madero, que nos devolvió nuestra identidad como ciudadanos del reino. Y ahora pues por eso los relatos de la resurrección, del camino a Emaús, donde aparecen sus discípulos teniendo un diálogo, uno que estaba con el pesar, con el temor, con el miedo de que su líder había muerto, y el otro que era ese resucitado, con la certeza y la seguridad de el anuncio de ahí en adelante, después del madero, después del Pesa. Entonces, ¿qué es lo que viene después del Pesa? Pues la cuenta de las gavillas y los 7 días de panes sin levadura. Entonces, esa cuenta de las gavillas, que se conoce como el Sefirot Omer, el Sefirot pues viene a ser como el manojo, y Omer es la cuenta, de ahí Emor, contar. Omer, contar, y Sefirot como el manojo, como la gavilla, y cada manojo de cada gavilla tenía 7 espigas. Porque no necesariamente es una cosecha, sino un ejemplo de cómo podemos nosotros establecer algo diferente y usar esto como herramienta para perfeccionar la vida de cada persona que se conecta con el reino de los cielos. Y entonces, pues volver a reconectar con lo que se desconectó y se cambió por religión o por costumbres o simplemente por tradición. Entonces, este Sefirot Omer, que es una conexión en la cuenta de las gavillas, Sefirot viene a ser como esfera dimensional, o en este caso manojo o gavilla. Hay que entender que el hebreo no se traduce, se entiende. Y entonces, pues esa esfera dimensional, esas 7 esferas dimensionales, pues representan la reparación de la emoción del amor. En 6 días de la creación, o en 6 Sefirot, y el séptimo, que es la vasija, y entonces allí aparece pues el manojo, o los 7 días de panes sin levadura. Y este proceso se concluye en 7 semanas, a los 50 días después del Pesa, y allí entonces se le da la identidad a un pueblo, se le entrega la instrucción, se le da la Torá. Por eso, celebrando esa final del Sefirot Omer, o de la cuenta de las gavillas, es que lenguas como de fuego
que un sefirot es como una lengua de fuego, como una esfera de fuego, se depositaron sobre la cabeza de los discípulos. Entonces no es una historia, es una conexión, y por eso pues Shavuot se conoce como la fiesta de las semanas. Shavuot quiere decir exactamente semanas. Y bueno, ahí viene otro cambio, le pusieron Pentecostés. Entonces, porque obviamente era el día 50. Aclarar todo esto en esa concepción de un pueblo que ahora tiene la identidad. El Pesa nos da la libertad, que es la esencia de la vida, de cualquier esclavitud. Y entonces, pues, cuando se vive, pero este esclavo, pues realmente no se vive. Pero el Omer, que es la cuenta de lo que tengo que sostener para seguir con esa vida. Y entonces, pues el Pesa representa como el punto cero de lo que vamos a construir de ahí en adelante, y ese Omer, esa cuenta hasta Shavuot, hasta los 50 días, cuando se le entregó la Torá, las leyes o el misterio de cómo funciona el universo, la manera de cómo podemos nosotros vencer la muerte. Entonces, pues hay una energía o hay una fuerza espiritual disponible en cada día de cada una de las 7 semanas siguientes, y en especial pues la primera gavilla, que da como el molde, como el modelo de lo que van a ser las demás, pues los 7 días de panes sin levadura. Entonces, durante estos próximos 50 días llegamos a obtener como ese embrión de nuestra existencia, y allí pues el propósito es darnos cuenta, o ser consciente de cómo funciona la emoción, para cambiar de ese subconsciente a hacernos conscientes. Esa psiquis, o ese registro, o esa huella energética de nuestro pasado, hay que rectificarla, para que la persona quede libre, no solamente en la emoción, sino en el intelecto, y entonces el alma establezca esa empatía con el espíritu, la rúa, en ese intelecto divino, que es lo que se conoce como el Neshama, o el nivel intelectual de la conciencia del alma, para que tenga vida, y por último nosotros podamos percibir que no somos simplemente una humanidad devorándose entre unos y otros, sino que nosotros somos una unidad de un alma, lo que se conoce como el quinto nivel de esa alma, que es el nivel del Mesías, el nivel de la unidad, cuando uno puede amar al enemigo, precisamente porque cada acción nos enseña lo que hay que reparar en nosotros. Entonces, ese propósito en los 50 días es limpiar toda huella energética, o toda programa del subconsciente que no somos conscientes, es lo que se llama la psiquis, una huella energética que no se ha reparado. Entonces, pues, y que pues se tiene como cierta contaminación por el contacto con la muerte. Entonces aparecen las quiebras, los divorcios, las enfermedades y todas estas colapsos en la vida de las personas, pues anunciando que hay un problema en el alma que se ve manifestado en el cuerpo. Entonces, para lograr esa liberación y sostener esa vida eterna, y sostener esa sanidad, esa felicidad en todo, pues se requiere este trabajo para eliminar esa energía que le podemos llamar como el espíritu de la muerte, la energía de la muerte. Entonces, pues allí aparece la ley de causa y efecto, porque esa ley tiene un camino, y en el camino pues se establece la manera de pensar, y esas 3 emanaciones se rectifican a través de las 7 cosas, o 7 manifestaciones. Pues por eso sabemos nosotros que cuando leemos el Génesis aparecen 2 creaciones. Primero nos creó en 6 días y el séptimo descansó, y lo segundo es que todo estaba dormido, todo estaba como congelado. Entonces Adán empieza a ver los secretos de esas letras hebreas con las cuales nosotros fuimos creados, esos sonidos y esa luz, y esas 22 letras que pues
estaba allí todo quieto, y entonces cada vez que nombraba una cosa, se le daba vida. Y por eso aparecen los nombres de los animales, de los peces, de los nombres de cada creación, de los vegetales, de los minerales. Entonces nosotros entendemos que Adán, que viene a ser el modelo del arquetipo de la humanidad, pues fue el que le puso nombre, pero esa fuente fue revelada a través de esas 22 letras hebreas. Entonces, bueno, pues ahora debe de venir una revisión, y entonces se hace esa cuenta, y cuando se encuentra que hay una falla, que en el mundo antiguo pues aparecen esos reyes de Edom que dañaron el modelo, y entonces dice que 7 reyes que reinaron, y registra que murieron, y el 8º pues no murió. Entonces allí aparece ese filtro de los 4 mundos y de las 10 emanaciones divinas. Y entonces esto fue lo que estudiamos en el PESA, y quedamos allí como en retrogrado, en cero. Ahora pues hay que empezar a construir, a elevar durante lo que se llama la elevación de cada día, y cada día tiene pues la reparación de 7, y entonces viene a ser el 8º nivel, porque ese 8º nivel es el nacimiento de nuevo, hasta establecer esa línea perfecta de 400. ¿Por qué 400? Porque es 10 por 4. Bueno, estamos despertando los intelectos para saber que cada conexión de cada fiesta tiene un propósito, y no es de generar pensamientos, es dirigir con la mente esos pensamientos y darle forma como a un cuerpo que tiene un control de esas 7 emanaciones. Y por eso el Omer, que es la cuenta, es como un camino para ir desde Pesa hasta Shavuot, o sea, desde el salto cuántico hasta la identidad, hasta los 50. Entonces ese Pesa que nos libera de la influencia de los astros, y ahora el Omer la cuenta de las gavillas nos rectifica los condicionamientos culturales. Es como un trabajo en la emoción, y por eso hay que repetirlo, un trabajo en el subconsciente que traía patrones que si no los rectificamos volvemos a caer en el mismo error. Entonces pues ese patrón de pensamientos en el subconsciente que nos hacía comportarnos como piloto automático, ahora tenemos esas herramientas para corregir en la emoción esa psiquis, para que podamos nosotros sanar la mente, que precisamente es la alegoría de la tierra de Canaán. Por eso la tierra de Canaán tenía 7 naciones más poderosas. Ahora, manejar este psiquismo energético y establecerlo para darle una forma en lo material, y entonces así podemos crear nuestra propia realidad. Entonces, ¿cómo funciona esta cuestión? ¿Cómo funciona lo del Sefirot Omer? Que es precisamente el propósito de este mensaje en la mañana de el 15 de Nisan, porque la cuenta la empezamos al terminar el 15 de Nisan, pues ahí empieza el primer día de la cuenta del Sefirot Omer. Entonces, al terminar el día y al iniciarse la noche del día 16, pues empezamos esa cuenta, la cuenta del Omer, y esa cuenta debe de ser directamente ligada a la misericordia, que de las 6 emanaciones emocionales es la primera, o sea que es la misericordia de la misericordia, y es allí donde viene el amor del amor, el amor al amar al Todopoderoso por sobre todas las cosas. ¿Por qué el amor? Porque si me amas, guarda mis mandamientos. Bueno, esto también es un mandamiento, esto también es una ordenanza, y allí pues establecemos el ahabad, el amor, que es esa posibilidad de convertir el misterio del Todopoderoso en materia. Eso es lo que se le llama amor. Porque cuando materializamos desde los 10 preceptos con la emoción reparada,
eso que se manifiesta tiene el sello del amor. Por eso, si queremos tener éxito en todo, todo hay que hacerlo desde el amor, no desde la ansiedad, no desde desde la carencia, sino desde el amor, desde lo perfecto. Y por eso pues, el apóstol Pablo nos hablaba de que el verdadero amor no es jactancioso, no busca nada a cambio, esto es sufrido, y es bueno, todas estas esencias del verdadero amor, lo que en hebreo se conoce como ahabat, pues esa es la posibilidad de convertir el misterio de Dios en materia. Entonces, amor es el concepto de a, quiere decir sin, y more, pues quiere decir muerte. Entonces, si vemos nosotros la etimología en el español, de donde viene la palabra amor, pues es sin muerte. ¿Por qué? Porque ya tiene la redención. Podría explicarse como sin morbo. Pues o sea que no es lo que siente por otro, es pues no una pasión, tampoco un apego. Entonces esto pues el odio precisamente es el desconocimiento del amor. No es que sea lo contrario, sino lo contrario viene a ser el miedo, porque el amor vence el temor. Entonces pues viene esa dependencia del amor que no nos esclaviza, que esto de pasiones y de los apegos. Entonces que a veces parece que si el cónyuge se fue o su alma trascendió y partió, pues nos queremos ir con ellos. Esos son los apegos, porque el verdadero amor entiende que no hay muerte. El verdadero amor entiende que somos un alma que trascendió a un nivel de conciencia más elevado, y que de acuerdo a las experiencias y de todo lo que rectificamos en este mundo, así mismo va a ser el nivel de conciencia donde esa alma se eleva. Entonces todo esto es un trabajo que estamos haciendo con un propósito, porque no venimos a este mundo solamente a acumular riquezas o a pagar cuentas o a tener una buena familia y unos buenos hijos, una buena esposa, un buen empleo. Venimos con un propósito totalmente distinto, y es reparar el daño que hicimos en el mundo antiguo, porque por eso se le conoce a este mundo como el mundo del tikkun, el mundo de la reparación. Entonces aquí venimos a reparar, pero ¿qué es lo que hay que reparar? Hay que tener una vida con propósito, y el propósito no es simplemente pagar cuentas, el propósito es reparar aquel error que estaba encriptado en nuestras almas, que nos llevaba precisamente a tener un adormitar en el espíritu, y ahora en la resurrección pues aparece precisamente ese despertar. Y por eso entonces se lee literalmente el rollo del libro del profeta Isaías en el capítulo 11 del verso 1 en adelante. Entonces, para la memoria de aquellos que quieren, pues, por lo menos informarse del tiempo profético que estamos viviendo, y aprovechar este momento sublime para conectar con esta fuerza disponible para este tiempo, pues nos dice ahí el 1:1:1, Isaías 11:1, que dice el agregado del traductor, el reinado justo del Mesías. O sea, ¿cómo, si tenemos un Mesías redimido, resucitado, que salvó la humanidad, por qué no estamos gozando de esa salvación? Precisamente como cuando uno tiene un carro, o le entregaron un carro nuevo con llaves, con documentos y todo, y lo mantiene ahí en el garaje, no le da uso. Entonces, ¿cómo le damos uso a la salvación, a la redención, a la vida eterna? ¿Cómo le damos uso a esa ciudadanía del reino que nos deja Yeshua después del Pésar? Y por eso dice el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo es digno. ¿Digno de qué? Bueno, la palabra digno es tumín, que quiere decir como volver al modelo original. Eso es lo que significa digno en el hebreo. Digno de obtener el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 cosas. O sea, estas 7 cosas son lo prioritario para tener la dignidad, para volver a estar como en el principio.
para vivir un verdadero arrepentimiento. Entonces dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y vástago retoñará de sus raíces. Hay que explicar la traducción. Isaí, pues es el nombre de esto, de donde viene precisamente el rey David, y entonces dice, y vástago retoñará de sus raíces. Por eso dice Yeshua HaMashiach, hijo de David, o sea, hijo del amor, del amoroso. Vástago quiere decir como retoño. Ese vástago, ese retoño, pues tiene que ver con la letra número 70, Ein, como que algo que pareciera que estuviera muerto, entonces nace ese vástago. Y entonces retoña y reposará sobre él, y aquí viene pues lo que reposa sobre él: espíritu de Yahweh, 1, espíritu de sabiduría, 2, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, y espíritu de conocimiento, 6, y de temor reverente, 7. O sea que 7 manifestaciones del espíritu, concernientes a los 7 días de panes sin levadura, o a una gavilla que se arma de 7 espigas. Entonces ahora ya no es una historia, son códigos que ahora estamos entendiendo: las 7 manifestaciones, los 7 ojos, el candelabro de 7. Por eso en el día 13 se lee ya no el libro del Números, en el capítulo 7, donde cada príncipe traía un regalo, una ofrenda para la inauguración del altar. Pues el día 13 ya no se lee, porque ya están todas las 12 ofrendas completas, o sea, los 12 meses reparados. El día 13 se lee precisamente cuando encienda los 7 candelabros, sus luces estarán hacia adelante. Entonces viene, alguien me preguntaba, pero es que en la Biblia, ¿dónde dice que hay que encender candelabro? Pues ahí, en el libro de Números, capítulo 8, verso 1, 2, entonces se da la orden de encender. Pero encender no en el mundo exterior, sino en el mundo interior, que lo que acaba de explicarnos el profeta Isaías. Y entonces, ¿cómo lo encendemos? Pues armando las gavillas y estableciendo los 7 días de panes sin levadura. Es como ese pan sin levadura que viene a ser el Lejem Masot, que se come, que se consume, es consumir pensamientos de bien y no de mal. Por eso estamos haciendo pues esta explicación, para que todo tenga como un sentido, y que no se convierta simplemente en una celebración, sino en una reconexión de una desconexión. Siempre estamos tratando de reconectar las conciencias con la conciencia más elevada, que es la conciencia del amor. Y por eso pues dice que el resultado de esto es que te hará entender, y te hará entender diligentemente en el amor de Yahweh. O sea que si no entendemos, pues simplemente no entendemos, estaríamos como dormidos o apagados. Y no juzga según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea, no juzga por las apariencias, sino por lo que hay en el corazón. Cuando en el corazón solamente hay amor, entonces el corazón es conforme el corazón del Creador. Y por eso dice, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará el impío. Pero si queremos hacer morir la impiedad, pues ahí tenemos el misterio y el secreto. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la felicidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito, y se acostará el becerro y el león. Y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Entonces, ¿cuándo llega esta tierra nueva y ese nuevo cielo? Pues cuando se haya cumplido en el responsable del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, que es el Rey soberano del universo, que nos devuelve la identidad como reyes, como sacerdotes y pueblo santo. Ese especial tesoro, eso es lo que se llama segulá, el especial tesoro. El especial tesoro es precisamente comer pan sin levadura.
allí me hago especial tesoro, allí me hago la segulá, allí me hago algo distinto a todo lo que había antes, porque he recuperado la identidad. Entonces tiene un propósito, y por eso quisimos pues explicarlo antes de que llegue el momento, al caer el sol y a la salida de la primera estrella, pues se inicia la cuenta del séptimo domingo. Entonces la primera gavilla es el Gesed del Gesed, la otra el Geburot, la otra el Típere, la otra el Nexa, la otra el Hod, la otra el Yesod, y por último la séptima pues el Malhut o el reino. Esas 7 traducidas desde la reparación de la emoción en el hebreo pues nos permiten entender cómo reparamos la emoción, la misericordia de la misericordia, y luego la misericordia hay que hacerle una evaluación, un juicio, y luego encender esa luz, y hacer la tercera gavilla, y luego establecer ese triunfo, y luego entonces generar la humildad y la mansedumbre, y por último la conexión, que sería la sexta gavilla, para llenar la vasija, que sería la séptima gavilla, y así sucesivamente. En la segunda semana ya se toma la segunda espiga, la segunda gavilla, que viene a ser Geburot, y así hasta cumplir las 7 semanas, los 49 días, y al día 50 pues es Shavuot. Que tengas una buena mañana y que puedas disfrutar de esta semana de los panes sin levadura. Boker Tov, buena mañana y Leitradot. Nos vemos luego.